Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Palabras Simples, este espacio de IMX Noticias donde analizamos las cosas desde la cuestión comunicativa. El día de hoy nos acompaña nuestro director general, el doctor Luis Ángel Hurtado Razo, que me da mucho gusto saludar. ¿Qué tal, Fabián? Un gusto, como siempre, estar aquí en este espacio de IMX Noticias. El gusto es totalmente mío. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar en esta emisión de un tema de coyuntura en este instante. Recientemente se llevó a cabo la elección presidencial en los Estados Unidos, donde el expresidente y candidato republicano Donald Trump volvió a obtener el triunfo con 292 votos electorales hasta el momento en el escrutinio que se lleva. Y bueno, esto representa el 51% de preferencia electoral en comparación con Kamala Harris, la candidata demócrata, que solamente obtuvo el 47.6% y 226 votos electorales. Esto pues obviamente la deja fuera de la contienda y ella recientemente ya aceptó esta derrota. Pero bueno, preguntarle para comenzar con esta conversación, ¿cómo se encuentra el panorama de esta? Bueno, primeramente hay que entender lo importante que era, digamos, la elección en los Estados Unidos. Lo importante en el sentido de que es la potencia mundial económica, vamos a decirlo también en el ámbito armamentístico, o sea, militar, y también vamos a decirlo abiertamente, es una potencia, es la lideresa, digamos, en todas las disciplinas deportivas, tecnológicas y en materia de desarrollo. Por ello, pues es siempre, cada año o cada vez que se celebran las elecciones de Estados Unidos, es un referente inmediato para todos. Es del interés mundial por todas las complicaciones que trae. Una mala elección en Estados Unidos pues conlleva un efecto pues dominó a escala mundial. Por ello, pues bueno, esa es una, digamos, una parte de la relevancia, digamos, de esta elección. Segunda elemento de relevancia, había las posibilidades de que llegara por primera vez en los Estados Unidos una presidenta mujer. Esto por los efectos que ha tenido, digamos, las diferentes democracias en América Latina, donde han elegido a mujeres. Y pues en este sentido, la vicepresidenta hoy de los Estados Unidos, Kamala Harris, cuando inicia, digamos, la campaña, venía con muy buenos números y se creía que podía lograr justamente esta hazaña de que llegara a la presidencia una mujer. Y tercer elemento, pues digamos, el regreso de una figura tan polémica como lo que es el expresidente Donald Trump. Una persona pues que ha participado en 3 campañas electorales en los Estados Unidos, una la ha ganado, bueno, más bien 2 ha ganado y una la ha perdido. Una persona que tiene un estilo muy específico de comunicar y que en ese sentido pues el simple hecho de que estuviera en la boleta electoral pues era de gran interés en el mundo. Y cuarto y último, estaba en juego básicamente la famosa dualidad, en la cual muchos especialistas de la teoría política o de la ciencia política han cuestionado. La llegada de Donald Trump es justamente un regresionismo o un retroceso al desarrollo democrático en muchos aspectos. Y por otra parte, tenemos la llegada de Donald Trump que correspondía justamente a la llegada de estos famosos líderes outsiders o famosos líderes antisistema, iniciando precisamente este periodo, o sea, referente a nivel mundial. Con él pues empezaron a llegar muchísimos otros líderes outsiders, pero bueno, esto conllevaba pues a la llegada de un líder outsider y un líder populista, que se le ha llamado un líder populista, digamos, de la derecha o de la ultraderecha en los Estados Unidos. Esos elementos hacen de esta elección sumamente atractiva. Y otro elemento que quisiera adicionar, un quinto elemento, sería lo cerrado que las encuestas electorales nos presentaron, que iba a ser una elección ampliamente cerrada, o sea que se iba a definir por 1 o 2 puntos, digamos, en los colegios electorales. En la realidad ya vimos que fue completamente distinto, pero bueno, todos estos referentes hacen justamente de esta elección un aspecto muy importante. Ok, y bueno, para entrar más en materia de este podcast, vamos a tocar el tema específico de la estrategia comunicativa de las fake news, un tema que es bastante importante en estos últimos años. Y bueno, ¿qué pasa con este contenido? Para contextualizar a nuestra audiencia, me gustaría mencionar tres que fueron muy importantes, que ocurrieron algunas ya con desarrollo previo, otras el mero día de la elección, que fueron los videos de amenazas terroristas y amenaza de fraude electoral en casillas, principalmente de Filadelfia, pero que después se descubre que proviene de cuentas manejadas desde Rusia. El segundo que fue videos falsos de inmigrantes votando en diversas casillas, sobre todo en estados fronterizos, y un estado Columbia, Arizona, que fue
que hizo bastante ruido en la red. Y por último, los demócratas que comen perros, que muchos lo tomaron como una verdadera fake news. ¿Qué, qué pasa con estas fake news en este proceso? Bueno, vamos a decirlo así. En esta elección, a diferencia del 2020, y yo diría que a diferencia inclusive de la del 2016, donde gana Donald Trump, en estas tres elecciones en Estados Unidos hubo claramente presencia de fake news. Pero esta, a diferencia, digamos, de la de 2016, donde gana Donald Trump, esta tuvo un planteamiento completamente distinto, porque las fake news fueron estructuradas de tres formas. Una, ya con el uso de inteligencia artificial, la IA, digamos, debuta en una elección presidencial de la magnitud de la de Estados Unidos y fue utilizada para dos vertientes. Una, para todo lo que conllevaba, digamos, catástrofes o desgracias, fue utilizada ampliamente, digamos, tras el paso de los huracanes Milton y Elaine, digamos, en la parte sur de Estados Unidos, en los estados de Florida, Mississippi, etcétera, etcétera. Y ahí se utilizó la inteligencia artificial de una forma muy interesante. Primero, presentando elementos exagerados, o sea, elementos que realmente no ocurrieron en esa situación, o sea, en el contexto de el paso de estos huracanes o esta desgracia que ocurrió tras el paso de estos huracanes. Y dos, colocando a los candidatos en situaciones en las cuales estaban en el evento, digamos, a Donald Trump ayudando a las personas, o a Kamala Harris en centros de acopio o de refugiados. Esos eventos nunca ocurrieron, o sea, ni Donald Trump estuvo con un chaleco salvavidas ayudando a la gente, ni Kamala Harris estuvo, digamos, en los centros de acopio. Ujú. Entonces aquí tenemos dos formas de utilizar las fake news con inteligencia artificial. Una, exaltando justamente toda la desgracia, y otra, colocando a los actores, a los dos candidatos, ayudando en este sentido. Bueno, ya tenemos esta primera categoría. La segunda categoría tiene que ver con el uso justamente de narrativas. Narrativas, ¿qué quiere decir esto? Narrativas que fueron justamente el fiel de la balanza para, digamos, ahorita que estamos viendo los resultados, que ya los comentaste, Fabián, que fueron la fiel de la balanza justamente en esta elección. Narrativas, digamos, en el caso de Kamala Harris, se cuestionaba su nacionalidad. Ajá, Muy parecida a lo que se le cuestionó en su momento a Barack Obama en la primera elección, en la cual se le decía que no era estadounidense. Caso de Kamala Harris, igual, se le cuestiona su nacionalidad. Segunda narrativa, el tema de género, ujú, sacando de contexto muchas frases de Kamala Harris, sacando o creando ideas de propuestas que nunca tampoco tenían que ver con el tema de género. La tercera narrativa que tenía que ver con su aspecto físico de Kamala Harris. O sea, colocaban a Kamala Harris inclusive con atuendos que nunca utilizaría. O sea, atuendos muy, vamos a decirlo así, muy de jovencitas. O sea, de personas jóvenes que a todas leguas pues no representaban o no figuraban, digamos, dentro del esquema, digamos, de la forma de vestir de Kamala Harris. Y aquí viene uno muy importante, que es el tema de la migración o de los latinos. claro. En ese sentido, construyen toda una narrativa al lado de esto. Y ahora vamos versus Donald Trump en el discurso. En el discurso, el caso de Donald Trump estuvo en el caso del el atentado. Hubo muchas fake news acerca de eso, de que fue un autoatentado, de que teorías de la conspiración, etcétera, etcétera. Bueno, ese es uno. Dos, el tema de Donald Trump con apoyo, digamos, de grupos minoritarios. Caso de los latinos o el caso de grupos israelíes, o les digo, israelíes Religiosos. árabes, etcétera, etcétera. Y tres, el caso también de Donald Trump con apoyo de artistas que realmente no apoyaban, digamos, su movimiento. Aquí vimos imágenes donde se creía que esta Taylor Swift estaba apoyando a Donald Trump. Bueno, muchísimas personas, J-Lo. exactamente, muchísimas personas del espectáculo, de los deportes y líderes sociales en general. Entonces, la narrativa pues iba muy bien apuntada pues a crear esto. Y por último, la tercera elemento que hizo que esta selección fuera distinta fue
la focalización de estos mensajes, Fabián. A diferencia del 2016, donde mandaron así como en masa o a todo el mundo le llegaron las fake news, aquí no. Aquí fueron focalizados, digamos, a la gente que era promigrante, o sea, a favor de los migrantes, se les mandó focalizado este tipo de fake news. A la gente que era antimigrante, se le mandaba el fake news. A gente que simpatizaba con Taylor Swift, se le mandaba la fake news. A gente que simpatizaba con Jennifer López, pues también se le focalizaba. O sea, lo que te quiero dar a entender que, a diferencia del 2016, el uso de las fake news en esta campaña lo hicieron con una suerte, no con una suerte, con una estrategia comunicativa muy clara que permitió pues que hoy en día, y estoy casi convencido, que muchos de los votos que obtuviera Donald Trump fueran producto de la creencia que se tuvo al recibir estas fake news. Exacto, y dentro de esto, pues destacar el algoritmo de ciertas redes sociales. Uh-huh. Dentro de un estudio que realicé estos días, pude constatar que el mayor apoyo hacia Donald Trump se da en la aplicación de X y bueno, Truth Social, que es la aplicación directamente del candidato ahora presidente electo. Y bueno, Y en X recordemos que Elliot Moss es el mayor financiador de la campaña de... exactamente, fue quien financió y apoyó a Donald Trump. Ajá, Eso es muy importante. exacto. Y el menor apoyo lo tiene en redes como TikTok e Instagram. Son las dos redes en las que tiene el menor apoyo. Una manejada por Meta y otra por ByteDance, que es China, pero pues que van un poco más cercanas, no totalmente dentro del encuadre, pero al pensamiento de Kamala Harris. Y la mayoría de fake news se propagan justamente en X, antes Twitter, y llegan, bueno, es una plataforma muy, muy, muy horizontal a la que le llegan pues prácticamente a todos la información. Sí, en este sentido lo acabas de decir y qué bueno que tocas estos temas, Fabián. Eh, el apoyo en materia, digamos, de los propietarios, de los medios de comunicación por una parte, pero también de las redes sociodigitales. Uh-huh. Lo acabas de decir con el propietario de X, el caso de Moss, que él abiertamente, de hecho, hasta estuvo en mítines con Donald Trump. Hasta lo entrevistó. Exactamente, de hecho fue el primero que lo entrevista, digamos, en una red sociodigital. Le dedicó bastante tiempo. Recordemos también la famosa rifa que hacía para apoyar, digamos, a los seguidores de Trump. La flexibilidad que hubo en temas o declaraciones de Donald Trump. Bueno, ahí se ve. Claro. Versus, digamos, personas que decidieron no tomar partido. Recordemos el caso de Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon y que es hoy propietario de Wall Street Journal, ¿no? The Washington Post, perdón, The Washington Post. Por primera vez en la historia del Washington Post, no, este medio de comunicación era, digamos, era muy clásico que dijera qué candidato iba a apoyar. En este sentido, por órdenes del dueño de Amazon, decide no ser parcial y no apoyar a ninguno. Aunque, hay que decirlo, aunque dice abiertamente que no va a apoyar a ninguno, sí se vio en los reportajes y las publicaciones que tenía más, digamos, cercanía a Donald Trump. Entonces, a lo que te quiero dar a entender con esto es que el papel de las redes sociodigitales y también el papel de los medios de comunicación en Estados Unidos fue muy abierto, a diferencia de México, que en México los medios de comunicación están se ve mal que salgan y digan yo apoyo a tal candidato, yo apoyo, ¿por qué? Porque en México todavía tenemos la creencia de que los medios de comunicación pueden ser parciales o objetivos. Claro. Y justamente en Estados Unidos, como ya han vivido muchísimas transiciones, son grandes partidarios de las investigaciones en teorías de la comunicación y han demostrado que los medios de comunicación no pueden ser objetivos ni parciales, pues prefieren mejor que el dueño del medio de comunicación, o en este caso la red sociodigital, diga abiertamente a quién va a apoyar. Uh-huh. Y en ese sentido, el estadounidense o el votante o el ciudadano decide si sigue a ese medio de comunicación o no lo sigue, dependiendo de su simpatía. Entonces, esto que tú tocas fue muy relevante porque ayer casi todos los medios de comunicación que salían adelante, digamos, anunciaban con anticipación la victoria de Donald Trump, fueron medios de comunicación que simpatizaban con Donald Trump. El primero que declara presidente ya de los Estados Unidos fue el caso de Fox News. Uh-huh. Y Fox News es un medio pro Trump. Claro. O sea, en todos los sentidos. Al final, digamos, de su mandato tuvo que, pues, dejarlo por todo lo que ocurrió en el Capitolio, pero
Ya otra vez, cuando vuelve a ser candidato Donald Trump, abiertamente este medio de comunicación dijo, volvemos a apoyar a Donald Trump. Y así te puedo ir diciendo cada uno de los medios de comunicación que en determinado momento empezaron a apoyar a Trump y que ayer se vio claramente en los resultados. Todos aquellos que declararon previamente las victorias en los diferentes estados y que salieron a decirlo abiertamente y antes, eran medios de comunicación pro-Trump. Entonces, aquí estamos viendo el papel de los medios de comunicación y las redes sociodigitales, el papel que jugaron o juegan dentro de las elecciones en Estados Unidos. Fue importantísimo. Claro, y justo dentro de esto, la información que llega en estos medios sociodigitales, cabe destacar que muchos de los generadores de noticias falsas no nada más eran los equipos de campaña de los Exacto. candidatos, sino también simpatizantes de cada uno de los aspirantes. Y digo, no nada más tomando en cuenta a Kamala Harris y a Donald Trump, sino a los dos candidatos independientes, que era Kennedy y no recuerdo el nombre del otro, pero que Richard también... Nixon. No, 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 el candidato Era independiente. Robert Kennedy y Jill Stein. Yeltsin, cierto. Ambos, bueno, simpatizantes de los cuatro que generaban noticias falsas. Es decir, estas, pues, entrando otra vez dentro del tema de la horizontalidad, se forman dentro de un mismo ámbito para un mismo público. Y bueno, dentro de estas, cabe destacar también que, y retomando algo que mencionó, se toman bastantes ideologías y bastantes temas como el feminismo, cuestiones de aborto, comunidad LGBT, religión por parte de Donald Trump, lo que decíamos de los perros, los matabebés, etcétera, y demás situaciones que a muchos les generaron desconfianza de uno y del otro, ¿no? Claro, mira, aquí tocaste un tema muy importante, Fabián, porque ahora sí podemos decir abiertamente que esta elección es distinta a las demás en el tema de las fake news, porque a diferencia de las anteriores, los equipos de campaña pues contratan empresas para generar esas fake news. Aquí no. Aquí vimos que aparte de que contrataban los equipos de campaña estos servicios, también ellos tenían la iniciativa de crear estas fake news. O sea, la misma ciudadanía decía, pues, ¿cómo apoyo a mi candidato? Ah, pues creo también una fake news. Por ahí hay una investigación que realizaron justamente el periódico The Guardian, en la cual difunde, junto con el periódico El País, hace un análisis de todas las fake news que se empezaron a propagar y muchas de ellas provenían del ciudadano común. O sea, no provenían como de las típicas granjas de bots, no provenían como de esas páginas que de repente surgían para la campaña y después desaparecen, sino no, más bien aquí estamos viendo que el usuario, digamos, vamos a poner un ejemplo, que yo fuera ciudadano estadounidense y yo simpatizara a lo mejor con Kamala Harris y diga, ah, ¿qué hago para que mi candidata gane? Ah, pues yo voy a hacer, yo, Luis Ángel Hurtado, una fake news para apoyarla. Claro, Y que era una fake news en contra de Donald Trump. Entonces, aquí estamos viendo el papel que jugó la ciudadanía y también el papel de las redes sociodigitales, porque muchas de ellas decidieron, a ver, estas fake news favorecen a mi candidato, entonces decido dejarlas. Y otras que no favorecían a su candidata, esas o candidato decidían en llegado un momento bajarlas. El propio fue de los cuestionamientos que se le hicieron al propio Mouse. ¿Cómo puede ser que permitiera la circulación de miles de fake news a favor ujú, de Trump y aquellos que beneficiaban a Kamala Harris decidía bajar? claro. Y esto tomando en cuenta la nueva sección de notas de X, en la cual usuarios pueden decir, bueno, hablar sobre la verdad de cierto post. Y pues justo donde se veía más estas notas de aclaración era en fake news a favor o que favorecían a Donald Trump. Y los posts que favorecían a Kamala Harris eran eliminados o pues bueno, habían como notas como más de aclaración, vaya, vamos a decirlo así. Había una mayor aclaración o se desestimaba más esta información. Y Perfecto. bueno, ahora vamos a hablar un poco más sobre el uso de estas plataformas durante el propio día de la elección. Retomo la fake news específica, que bueno, circularon varios videos de ataques terroristas en este proceso de escrutinio, en el cual pues supuestamente había personas armadas en los centros de votación o se podía ver a los electores amenazados para votar por cierto candidato. Esto principalmente, como lo dije, en el estado de Filadelfia y en el estado de Arizona. Filadelfia, un estado que votó, me parece, a favor de Donald Trump, y Arizona, que era un estado columpio. Uh -huh. Que bueno, justamente lo que se buscaba era como generar esta incertidumbre. ¿Qué pasa con las redes este día?
Bueno, a ver, vamos a tener que entender cómo se comportaron las redes sociales. A ver, las redes sociales, principalmente las más clásicas, X, Facebook, Instagram, el propio TikTok y por supuesto también hay que meter aquí el caso de WhatsApp. Ujú, El comportamiento que tuvieron fue básicamente el siguiente. Algunas plataformas, sobre todo el caso de Meta, porque estuve revisando, crearon como una suerte de verificador. O sea, que ujú. tú, digamos, detectabas una fake news o alguna anomalía y la podías reportar. Meta, a su vez, la reportaba a los medios de comunicación. Los medios de comunicación la revisaban y determinaban si era, digamos, fake Parte de news, agenda. Ujú, exactamente, o era real lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué? Porque el día de la elección ocurrieron dos narrativas que tú ya mencionaste. Una, de que no se estaba permitiendo votar o que había anomalías, digamos, en la votación. Y dos, la de un fraude anticipado. Entonces, este tipo de anomalías, lo interesante de esto es que no se dieron tan como en otras ocasiones, digamos en el caso del 2020. ¿Por qué no se dan de esta magnitud, Fabián? Porque aquí el candidato que las denunciaba y que las hacía públicas y abiertas, ganó la elección. ujú. O sea, en el 2020, ¿qué ocurrió? Que Donald Trump tomó todos estos fake news acerca de las anomalías en los votos que llegaban vía correo postal, de que se quemaban urnas, etcétera, etcétera, Claro. que todo fue fake news y la reportaba él mismo por sus redes sociales y a las mismas plataformas. Aquí el caso es que las plataformas siguieron con este comportamiento, digamos, de revisar, verificar digamos, difundir, pero la gran diferencia que hubo en este caso fue que el candidato ganador decidió no denunciarlas. De hecho, ayer recordemos que el mismo Donald Trump, después de haber emitido su voto, él sale y dice, pues yo voy a respetar el resultado siempre y cuando las condiciones sean Y equitativas sean y justas. sean justas. Y hasta el momento, él mismo le decía, se están dando como debe ser, o sea, son equitativas y justas. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera o una elección cerrada, Fabián? Aquí las fake news hubieran cobrado más valor, se Claro. siguieron dando, pero hubieran sido denunciadas, hubieran sido difundidas Y y hubieran sido castigadas. castigadas y utilizadas por el mismo, ya sea el candidato ganador o la candidata ganadora, para defenderse o atacar. Muy bien. Y claro, o sea, estas mismas noticias, tomando en cuenta el parámetro que tuvimos respecto a Chequeando MX, generan una narrativa muy distinta a lo que se ve realmente. Muchas de estas fake news también fueron difundidas por medios de comunicación, que alguno que otro sí emitió una fe de ratas por haber compartido esa información sin verificar previamente, pero justo lo que pasa en esto, y además ahí es donde se puede dar uno cuenta de la polarización tan grande que existe ahí. Bueno, polarización en ciertos sectores específicos. Y como lo mencionaba bien, dentro de estas fake news entran también las imágenes de apoyo a por parte de, bueno, supuestamente Taylor Swift, J-Lo, Beyoncé, demás artistas principalmente. Y entra también esta narrativa del apoyo por parte de artistas muy famosos, que bueno, siendo uno de los más sonados, Nicky Jam, Uh -huh. que posteriormente retira su apoyo tras este chiste de que Puerto Rico es una isla de basura flotante. Pero demás artistas como Manuel AA, sobre todo raperos y gente que trae una imagen o que nos remite directamente a la población latinoamericana, Uh -huh. eh, pues justamente generan una narrativa muy distinta y que apoya estas fake news a favor de Donald Trump. Sí, totalmente. O sea, aquí no solamente el amplificador, digamos, de las fake news era Donald Trump, porque hoy en día todo se le cuestiona a Donald Trump, que él amplifica, digamos, todas estas mentiras, sino que hoy también muchos de los simpatizantes de Donald Trump, o sea, estamos hablando no solamente de la sociedad en general, sino también de artistas, algunos deportistas, algunos miembros inclusive del medio de las noticias, eran las personas que compartían también información falsa. Y esto sirvió como estrategia para amplificar justamente todas estas narrativas. Y en ese sentido, también hay que decirlo, no solamente Donald Trump tuvo fake news, también Kamala Harris y su Claro. equipo utilizaron narrativas falsas para tratar de desprestigiar al propio Donald Trump. De hecho, por ahí una de las narrativas más sonadas, digamos, que surgió justamente contra Donald Trump fue cuando alguien dio a conocer que él tenía ascendencia nazi y por lo tanto era un fascista o una persona, digamos, de extrema derecha, ¿no? Ok. Y bueno, ahora para ya ir cerrando, ¿qué es lo que va a pasar después de esto?
Digo, queda un gran techo de aquí a enero a que se tome la posesión del poder. Que bueno, va a ser muy interesante ver este ejercicio, como la persona que recibe el poder se lo va a entregar a quien se lo dio en un instante. ¿Qué es lo que usted considera que puede llegar a pasar en estos meses? ¿Qué narrativa puede haber? Mira, la narrativa como fue la persona que gana y que a todos luces tanto gana con los colegios electorales como también con el voto ciudadano, hay que decirlo así. Claro, Donald Trump, a diferencia del 2016, en el 2016 gana los colegios electorales, pero no gana el voto el voto ciudadano. ciudadano. Aquí sí gana el voto ciudadano y gana los colegios electorales. Y aparte de eso hay que decirlo que Donald Trump va a llegar con muchísimo poder a diferencia del 2016. Gana la Cámara de Representantes y gana también la Ajá. mayoría en la Cámara, en la Cámara del Senado. Entonces, estamos hablando que el escenario está completamente hecho para que Donald Trump llegue con todas las armas y toda la Ujú. fortaleza y toda la fuerza que no tuvo en 2016. ¿Qué va a pasar en estos días? Más bien ya vamos a ver a un John Biden que ya está ampliamente acabado en todos los sentidos, no solamente físicamente, sino también política y electoralmente. Vamos a ver una vicepresidenta también muy derrotada, muy debilitada, y Claro. a un Donald Trump que yo creo que a partir de este momento empieza a gobernar los Estados Unidos. Así es. Y empieza a preparar el campo, pues yo creo que no se le va a dejar tan fácil a Donald Trump. O sea, No, no, no pues se va a dejar. Bueno, de por sí, desde ahorita no se le está pero dejando fíjate fácil. que en este caso, Fabián, los demócratas pierden todo. O sea, pierden Claro. gobernaturas, pierden la mayoría en el Senado, pierden la Cámara de Representantes, pierden el voto ciudadano y pierden la elección presidencial. O sea, aquí lo que va a pasar es un reajuste para el Partido Demócrata a empezar a cuestionarse y preguntarse qué hicieron mal durante todos estos 4 años de gobierno y por qué en llegado momento se aferraron a apoyar a dos candidatos que desde mi punto de vista no debieron haber sido. No debió haber sido en primera instancia Biden, candidato, o aferrarse por su estado de salud. Y dos, colocar a Kamala Harris en un momento que ella misma no tenía las condiciones para ser una buena candidata. Ya tenía poco tiempo y sobre todo cargaba no solamente con la elección. Llegó un momento que Kamala Harris también asumía cuestiones del gobierno que hizo que su mensaje no fuera claro. ¿Era candidata o jefa de Estado? Muy bien. Pues bueno, muchísimas gracias por el análisis, doctor. Para mí es un gusto siempre escucharlo. Y bueno, nosotros nos estamos viendo en el próximo programa. Muchísimas gracias, doc. Al contrario, nos escuchamos y nos vemos en el siguiente podcast. Totalmente, nos escuchamos en el siguiente podcast de Palabras Simples de IMX Noticias. Mi nombre es Fabián Hernández y recuerden seguir a IMX Noticias en todas sus redes sociales. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.